¿Estás cansado de sentirte estresado y de no poder disfrutar la vida? Acompáñame en este video donde te voy a platicar estas actividades que a mí me ayudaron a liberarme del estrés mientras me recuperaba de mi operación de columna. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Alex y a mí me operaron de la columna por 2 hernias discales, L3, L4, L5 y S1. Y a lo largo de mi proceso de recuperación viví una montaña rusa de emociones. Había días que me sentía súper bien y había días que me sentía súper mal. Y mis niveles de estrés estaban por los cielos. Realmente me sentía súper mal y ese estrés también tenía mucho que ver porque yo no sentía que avanzaba en mi recuperación. Iba a mis terapias físicas y al día siguiente me sentía súper mal. Y no entendía por qué si ya estaba con el tema de la terapia, me estaban haciendo masaje y me estaban poniendo ciertos ejercicios que yo sentía que al día siguiente ya me iba a sentir mucho mejor y era todo lo contrario. Me sentía más angustiado, me sentía con mucho dolor, me sentía muy atrofiado. Entonces eso poco a poco fue que se metiera en mi cabeza, jugara mucho en mi mente y me sentía muy estresado. Sentía una desesperación de decir, ok, si ya estoy en esta parte de mi terapia física, ¿por qué no logro sentirme mejor? Entonces es muy normal que sintamos que una vez que vayamos a la terapia física, al día siguiente nos sentamos mejor, pero es todo lo contrario. Realmente, después de tanto tiempo que estuvimos en reposo, empezamos nuestra actividad física, aunque sea la rehabilitación física, nuestros músculos se desacostumbraron. Nuestros músculos de pronto estaban en reposo total y nos empiezan a meter este tipo de actividades. Y eso es lo que hace que al día siguiente te empiece a doler más. Pero como nosotros estamos tan ensimismados en nuestra recuperación, en automático pensamos y sentimos que dimos un paso para atrás. Pero es todo lo contrario. Realmente sí te estás fortaleciendo, pero nosotros lo que hacemos es que tenemos esa esperanza de ya querer salir adelante, pero hay que ir paso a paso. Hay que tener mucha paciencia, ir a nuestras terapias físicas. Si te va doliendo al día siguiente, yo te recomiendo que estés tranquilo, que te puedas poner tu compresa caliente si así te lo manda tu doctor. La verdad es que a mí me ayudó muchísimo. Y entonces yo fui a terapia más o menos a los 2 meses de que me operaron. No veía esa mejora inmediata. Me empecé a estresar. Me dolía muchísimo. Y ese dolor hacía que yo me sintiera mal. Tener dolor, vivir con dolor, la verdad es que fue muy incómodo. Estaba yo medicado casi todo el tiempo. No podía dormir, no me podía mover. Necesitaba que me ayudaran todas las personas y eso también generaba más estrés. Y entonces no podía salir y me generaba estrés. Y había un cúmulo de cosas, un chingo de cosas que me generaban estrés. Me generaba estrés no tener una actividad, me generaba estrés no tener un hábito, me generaba estrés no poderme valer por mí mismo, que mis amistades no estuvieran. La verdad es que estaba hasta la madre de estar encerrado. Eso también elevaba mis niveles de estrés. ¿Te imaginas estar encerrado tanto tiempo y lo único que puedas ver son 4 paredes y tu televisión o el libro o las mismas personas que uno al final les agradece que nos ayuden? Siempre hay que estar agradecidos, acuérdate de eso. Hay que valorar las pequeñas cosas que nos pone la vida. Y la vida en ese momento nos pone gente que nos ayuda y que nos apoya. Pero también para nosotros en ese momento de recuperación es una chinga. Es verdaderamente una chinga estar encerrado. Es una chinga sentir dolor y ver que uno, aunque nosotros no veamos ese avance, por dentro sí estamos mejorando. Entonces empiezan los niveles de estrés, empezamos a sentir que ya no podemos más con la vida. Y este video realmente no nada más es para las personas que se están recuperando. Si en general tienes estrés, estas actividades que ahorita te voy a contar te van a encantar. Porque además a mí me dan de alta después de 10 meses en recuperación y vino una parte muy difícil que ahora fue recuperarme emocionalmente. Me tomó 10 meses recuperarme físicamente, pero también perdí muchas cosas emocionalmente. Volver a retomar mi vida me tomó mucho tiempo. Me dan de alta, pero yo nunca me imaginé que después de darme de alta físicamente iba a venir una etapa de depresión todavía mayor. Fue donde más se disparó mi depresión, mi ansiedad, mi tristeza y mis niveles de estrés. Porque además yo no sentía que avanzaba también en mi vida. Quedé tanto tiempo en reposo que todo lo demás iba avanzando y yo no avancé. Yo sentí que en mi plano laboral no avancé, me quedé estancado. En el plan social pues también me quedé estancado. Yo vi que todo el mundo seguía evolucionando y yo no lo podía hacer porque yo estaba recuperándome. Entonces cuando me dicen los doctores, órale, a vivir la vida otra vez, yo no sabía ni por dónde empezar.
Y es muy normal que nos sintamos desprotegidos, que nos sintamos muy desorientados. Entonces, yo no sabía qué hacer, no tenía clientes, tenía muy poco trabajo, no tenía actividades, pues ya estaba en mi casa y ya no podía estar con el tema de que, ok, no pasa nada porque soy paciente. Ya no era paciente, ya estaba bien. Así que ahí te van estas actividades que puedes hacer desde tu casa, que son súper sencillas y que, como te lo decía, a mí me ayudaron a bajar mis niveles de estrés muchísimo. La primera actividad fue meditar. Empecé a meditar y tengo que ser muy honesto. Al principio no creía en el poder de la meditación, pero poco a poco fui leyendo, me fui informando. De hecho, en el video anterior te dejé unos libros que me ayudaron a salir adelante y 2 de esos libros son los que van muy enfocados al tema de la meditación. ¿La meditación en qué me ayudó? A poder echar a andar o a volar mi mente, a pensar en otras cosas, en generar una nueva realidad de la que yo estaba viviendo. Empecé a enfocarme atención en las cosas que quería vivir. Si bien es cierto que ya estaba recuperado de la parte física, yo necesitaba crear una realidad en mi mente para poder llegar a ese objetivo. Porque a mi alrededor, digamos que en mi realidad física, pues nada funcionaba. Estaba solo, no tenía actividades, me sentía muy, pero muy perdido. Entonces la meditación me permitió relajarme y poder crear una realidad en mi mente que al final, poco a poco, se fueron dando esas cosas. En un inicio era yo muy escéptico de este tipo de prácticas, por decirlo de alguna manera. Practicar la meditación, la verdad es que no le veía ningún sentido, me daba mucha hueva acostarme y cerrar los ojos y no pensar en nada. Pero poco a poco, con estos libros que te menciono, fui informándome y llevando a cabo y practicando estas meditaciones. Empecé con meditaciones guiadas porque no tenía ni idea de por dónde empezar. Y poco a poco vas viendo y vas sintiéndote diferente. Te vas enfocando en las cosas que sí te están sucediendo. Porque, ¿qué estaba pasando? Yo estaba enfocado a las cosas que no tenía actividades, que no tenía clientes, que no tenía trabajo. Entonces, en la meditación empecé a encontrar una respuesta. Practícalo y a lo mejor en un inicio estás como yo, escéptico. Dices, eso no va a funcionar. Pero permítete una nueva actividad. Porque además que te relaja, empiezas a ver resultados. Yo los empecé a ver. Digamos que yo tengo el testimonio de que mi vida, a partir de que empecé a meditar, empezó a cambiar. ¿Y cómo empezó a cambiar? Con mi actitud, con mi energía. Empecé a tener una mejor actitud, empecé a tener mejor energía, empecé a tener como conciencia de las cosas que hacía. Estaba más consciente de lo que pensaba, estaba consciente de que quería lograr algo. Y poco a poco fueron lográndose esas cosas. Fui encontrando nuevas actividades, fui conectando con viejos amigos, fui encontrándole un sentido a la vida, y eso se lo agradezco, y eso yo se lo atribuyo totalmente a la meditación. La siguiente actividad es escritura. Escribe. Cuando me sentía estresado, cuando me sentía triste, cuando me sentía con mucha ansiedad, cuando me sentía otra vez desorientado. Voy a ser muy repetitivo con este tema de la desorientación, que no sabemos hacia dónde vamos. A mí me pasó, yo lo viví, y recuerda que lo que te platico es algo que yo viví y que me costó mucho trabajo. Fue una chinga salir adelante, en el que estaba desesperado, y cuando estás desesperado buscas cualquier tipo de cosas para salir adelante, y esto me ayudó. Empecé a escribir un diario. En ese diario yo escribía cómo me sentía, y puede parecer muy cursi, y al principio decía, puta, qué horror escribir un pinche diario, no manches, o sea, ahora resulta que voy a poner a escribir diarios. Pero conforme fue pasando el tiempo y lo leo, muchas de las cosas que les platico son sacadas de ese diario. Escribía cómo me sentía, escribía cuáles eran mis miedos, escribía cuáles eran mis ansiedades, escribía mis inseguridades, porque también cuando uno está en ese momento de crisis tiene muchas inseguridades. Yo las escribí, y conforme fui escribiendo me empecé a dar cuenta que era todo muy negativo. De la mano de la meditación y con la escritura comencé a escribir cosas un poco más positivas. A lo mejor mi día no fue increíblemente bueno, pero hubo una cosa que a lo mejor fue muy buena, y esa cosa yo la apuntaba. Y cuando lo leía días después me daba cuenta y decir, ok, no todo fue tan malo. Hubo algo que estuvo muy bien. Quizá fue una llamada, a lo mejor fue ir por un café, a lo mejor fue tender mi cama y saber que, oye, sabes que tendiste tu cama y lo hiciste tú solo, o saliste a caminar, y empecé a valorar esas pequeñas cosas de la vida. Esas pequeñas cosas que me hacen tan felices. Entonces las escribía.
Puedes decir, puta, qué hueva escribir un diario. A lo mejor no escribas un diario. No tienes que escribir, hoy me levanté y me tomé una taza de café. A lo mejor no tienes que hacer eso. Pero sí apunta, hoy me siento triste y hoy todo está de la chingada. Y al día siguiente te empiezas a dar cuenta de todo lo que escribes y empiezas a reflexionar de lo que está sucediendo en tu vida. Y empiezas a darte cuenta, y yo te recomiendo que empieces a escribir las cosas que vas viendo que te gustan. Hoy comí delicioso, punto. Al día siguiente te das cuenta que ayer tuviste, aunque sea, una comida deliciosa. Y eso te motiva a darte cuenta que no todo estaba tan mal. Que tenemos que enfocar nuestra energía y nuestra mente en las cosas que son buenas. Y poco a poco esas cosas te van sacando adelante y te empiezas a enfocar en lo bueno. Si tú te enfocas en lo malo, empiezas con el tema del estrés, con el tema de la ansiedad, del puta madre, ¿qué voy a hacer? Estoy perdido. Tache. Eso hay que evitarlo a toda costa. Hay que enfocarnos en las cosas positivas y te darás cuenta que poco a poco va a haber un cambio en tu vida. Otra actividad que me ayudó muchísimo a bajar mis niveles de estrés fue hacer ejercicio. Entiendo perfectamente que a lo mejor ahorita estás en tu proceso de recuperación y que casi no te puedes mover, pero créeme que sí hay algo que puedes hacer. Existen muchos ejercicios que puedes hacer, ya sea sentado o caminando, o puedes utilizar ligas de resistencia poco a poco. A mí me tomó muchísimo tiempo volver a realizar ejercicio, volver como a mi actividad física, pero comencé con ligas de resistencia. Literal, me agarraba de una pared y empezaba a hacer movimientos para poder tonificar mis brazos, y también lo que hacía era poner una pelota de tenis en el suelo. Literal, me quitaba los tenis, los zapatos, y con la planta del pie, literal, hacer eso, a mover la pelotita. De entrada es como un masaje en la planta del pie, lo cual es muy rico, a todo el mundo le gusta un masaje en el pie, pero al mismo tiempo te estás moviendo, al mismo tiempo estás generando un movimiento que te empieza a relajar, que te empieza a liberar y empiezas a bajar esos niveles de ansiedad y esos niveles de estrés. También es muy normal que te digan que empieces a caminar durante tu proceso de recuperación. Así que si estás sentado viendo la tele, trata de poner tu cronómetro y cada 25 minutos levántate y camina 5 minutos. Entonces empiezas a tener una estructura dentro de tu día que a lo mejor es muy complicado, que como no estás haciendo nada dices, puta, qué hueva, estoy viendo la tele y ya me cansé de ver la tele y ya no hay nada que ver. A mí me pasó. Entonces lo que hacía era literal pararme a caminar. Inclusive ahorita que ya estoy bien, que estoy recuperado, pongo mi cronómetro y a cada 25 minutos me levanto y camino 5 minutos en donde esté. Así me ayuda a despejar mi mente, ya sea que esté yo trabajando y que esté muy estresado. Entonces también si estoy muy estresado y estoy 3 horas sentado, de entrada le estoy haciendo un daño a mi cuerpo por estar tanto tiempo sentado. Y segundo, voy a poder liberar mi mente y voy a poder ejercitarme. Aunque tú pienses que esos 5 minutos no te sirven, créeme que sí te ayudan. Empiezas a moverte y empiezas a tener como otra energía. Hay que empezar a hacer que la energía fluya. Y tenemos que hacer que la energía fluya desde nosotros. Así que espero que te haya gustado esta breve reflexión. No olvides suscribirte al canal de YouTube. Ya sabes que si tienes alguna duda me puedes escribir, me puedes seguir en Instagram, me puedes seguir en Facebook. Suscríbete al canal y seguimos en contacto.